Bueno, en principio sí, hisopados se siguen haciendo, estamos haciendo alrededor de depende del día, pero entre 30 y 60 hisopados como mínimo diarios. Lo que ha cambiado, esto por pautas del Ministerio, por pautas también del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y que nosotros también hemos adherido y consideramos que es pertinente, es hacer estos hisopados a aquellas personas no vacunadas o personas mayores de 60 años o personas que pueden por alguna razón de salud complicarse. ¿Por qué es esto? Porque estamos viendo que aquellas personas vacunadas, jóvenes y sin factores de riesgo transitan la enfermedad de una manera totalmente diferente a lo que fue la ola anterior, ¿no? La ola del 2021 y de la del 2020. Como esos cuadros son leves, son autolimitados, o sea que no requieren ningún tipo de tratamiento, y la internación pasó a ser prácticamente cero, no estamos considerando en este momento que sea necesario en todos los casos hacer hisopados. Por otro lado, lo que se vio en este último tiempo es que la explosión de casos es tan grande que hay nuevas categorías de diagnóstico que no son la del hisopado. Por ejemplo, si yo convivo con una persona COVID positiva y dentro del periodo de incubación, que son entre 48 y 5 o 6 días hasta 7 días, empiezo con síntomas claros, podría diagnosticarse ese caso de COVID por nexo epidemiológico. Entonces no es necesario en ese caso el hisopado y reservamos ese hisopado para aquellas personas que tienen más de 60 años o lo requieren por algún problema de salud. Estamos redireccionando de alguna manera el recurso, pero esto es en todos los niveles, a nivel nacional, provincial y en este caso municipal, para hacer el mejor uso posible de un recurso que en algún momento, ahora está cambiando un poquito, pero en algún momento escaseó, prácticamente no hubo dónde conseguir y había que direccionar lo mejor posible. Desde el lado médico y desde el lado sanitario, insisto, estamos hablando de una enfermedad que en aquellas personas jóvenes y vacunadas están transitando una especie de resfrío o una especie de cuadro gripal a veces intenso, a veces menos intenso, pero que no requiere con urgencia un test de laboratorio. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es direccionar ese recurso a esas personas. Entonces aquel que se presenta, que es joven, que tiene vacunas y que dice vivo con una persona COVID positiva, claro, directamente en una parte de la carpa se hace una entrevista y se la considera positiva por nexo, se le da toda la instrucción, igual que si fuese un laboratorio, porque en realidad estamos seguros que la enfermedad la tiene, y se instruye de la misma manera, se les da un instructivo escrito para saber cómo actuar frente a sus contactos, y en caso de que lo requiera se le asigna unos números para que pueda hacer un seguimiento. Por eso cuesta entender, y entendemos también a la población que hicimos como un cambio abrupto en la forma de encarar esta enfermedad. La situación cambió y cambió muy rápido. Con la aparición de la segunda dosis de vacuna y el refuerzo de la tercera, estamos viendo casos cada vez más leves, mucha menos internación solamente en pacientes no vacunados o en pacientes vacunados, pero con muchísimos problemas de salud, donde cualquier estímulo inmunológico, o sea, cualquier resfrío, cualquier cuadro gripal, o en este caso COVID, puede precipitar una internación. En el resto de la población no está causando mayores problemas, el riesgo de internar y morir bajó, pero drásticamente, y eso es lo que nos habilita a hacer estas cosas que estamos diciendo. No es que no se está testeando, porque el rumor que llega es Areco no testea más, y no, estamos haciendo, hoy se hicieron alrededor de 40 y pico de testeos, pero está direccionado el testeo a aquellas personas que lo ameritan porque puedan complicarse. En realidad es lo mismo, el hisopado es lo que nos permite tomar la muestra. Hisopado significa meter un hisopo, hay de distintos materiales, por nariz, llegar a la mucosa nasal y faríngea, y después se puede procesar de dos maneras diferentes, básicamente. Hay varias, pero las más importantes son dos. Una es mediante un test rápido, que se hace acá y se hace en el momento, el resultado está en 15-20 minutos. Y la otra es, esa muestra se pone en un tubo y ese hisopo, junto con un conservante, viaja, en nuestro caso, de la Municipalidad de San Antonio de Areco y la Secretaría de Salud de San Antonio de Areco, hicimos un convenio con el Hospital de Clínicas y su laboratorio, que es de alta capacidad, y esa muestra viaja hasta allá y se procesa para hacer la famosa PCR. Son dos tipos de laboratorios diferentes, pero para encontrar lo mismo, que es la presencia de COVID.
El test rápido hoy reemplazó bastante a la PCR por la confiabilidad. Antes tenía un margen bastante grande de falsos negativos, o sea, personas que daban negativo pero en realidad la enfermedad la tenían. Hoy ese margen se achicó muchísimo y por eso vale la pena hacer casi todo test rápido y muy pocas PCR. Hoy los datos que se tienen en todos los niveles, en todos los distritos, es el que podemos diagnosticar. Los privados siempre emiten informes, sobre todo se les pide que hagan un informe de los casos positivos, de los casos negativos y de aquellos positivos que tienen riesgo. ¿Sí? Les hemos mandado un Excel para que nos completen y para poder seguirlos y rastrearlos. Más allá de eso, hoy los números van a empezar a perder un poco digamos, de valor estadístico. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que transcurre su enfermedad en su casa, no lo registramos, no llaman a nadie porque pasan 2 días y ya están bien, y va a ser una enfermedad que va a quedar subdiagnosticada. ¿Es malo eso? No, es lo que pasa con cualquier enfermedad. Los cuadros de gripe pasa exactamente lo mismo. El que está muy sintomático se registra porque se hace el diagnóstico y los que se contagiaron en la casa, que tuvieron 2 o 3 días de síntomas, quedan sin registrar. Eso pasa con todas las enfermedades y es lo que va a pasar y va a seguir pasando con el COVID. Entonces, seguir ahora diariamente la cantidad de casos y demás, en lo personal y para que lo vayamos pensando entre toda la ciudadanía, va a empezar a dejar de tener sentido. ¿Por qué? Porque de cada caso que se registra, debe haber unos 10 que no se registran. Fácil, 10 que no se registran. Por distintas razones, porque empezó uno se registró, en toda la casa empezaron con síntomas, entonces ya se quedan todos aislados unos días hasta que se mejoran, pero eso no se registra en el sistema. ¿Por qué? Porque se recuperan rapidísimo. Todos los datos siguen sugiriendo exactamente lo mismo. La internación bajó drásticamente la mortalidad, y esto está haciendo que la enfermedad pase a ser una enfermedad totalmente diferente a lo que fue en el 2020 y 2021. Como los chicos son los que menos vacunados están en proporción, es por donde estamos viendo que hay múltiples contagios y veremos ahora qué pasa con el inicio de clases, ¿no? Pero repito, como en sus familias las personas de riesgo están vacunadas, los chicos pueden contagiarse, el virus va a seguir circulando, si hay muchos sin vacunar, pero no hay personas que se complican, por lo menos en la proporción que había antes. Que antes era, les recuerdo, con 200 casos activos teníamos la sala llena, sí. Con 200 casos activos teníamos terapia llena y 1 o 2 fallecidos por día. Y hoy no hay. Con más de 200, 300, llegamos a tener casi 600 casos activos y en ese momento no había internados.